El tren avanzaba como un viejo suspiro sobre los rieles. Afuera, los campos dorados se extendían hasta perderse en el horizonte, y el cielo tenía ese tono entre gris y azul que solo existe cuando está a punto de llover. Alejandro apoyó la frente contra el cristal helado y vio pasar los árboles desnudos, los postes de luz, los pequeños pueblos que dormían bajo una bruma ligera. En sus oídos no había música, solo el sonido rítmico de las ruedas marcando el paso del tiempo. 10 años, 10 inviernos y 10 veranos sin volver a ese lugar al que, durante tanto tiempo, prometió no regresar. Miró su reflejo en el vidrio, el cabello con algunas canas, la barba recortada, la mirada cansada. Había logrado todo lo que alguna vez soñó: una carrera estable, una casa propia, una vida ordenada. Pero mientras el tren se acercaba a su ciudad natal, sintió que cada logro pesaba menos que un recuerdo. 10 años, murmuró, y nada debería doler todavía. El pensamiento le vino como una bofetada. Pero dolía, claro que dolía. Cerró los ojos. Detrás de los párpados lo esperaban las calles de su juventud, la plaza donde jugaba de niño, el puente donde escribió su primer poema, la cafetería donde ella solía esperarlo con una bufanda roja. Todo seguía ahí congelado en la memoria, como si el tiempo no hubiera pasado. El tren silbó al tomar una curva. La vibración del vagón le recordó que estaba a minutos de verla todo de nuevo, aunque no sabía si quería hacerlo. Regreso solo por unos días, se repitió en voz baja como si quisiera convencerse. Solo para cerrar un asunto pendiente, nada más. Pero las mentiras que uno se dice a sí mismo siempre pesan. El altavoz anunció: próxima estación, Santa Esperanza. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Aquel nombre tan simple, tan cotidiano, tenía el poder de abrir todas las heridas. Santa Esperanza, su ciudad, su historia, su origen y su condena. Tomó su maleta, la misma que lo había acompañado en su partida 10 años atrás, y se preparó para bajar. Al cruzar el pasillo, una ráfaga de aire lo golpeó. Era el olor de su tierra, mezcla de lluvia, café recién molido y tierra húmeda. No se dio cuenta de que estaba sonriendo, o tal vez temblando. El andén estaba casi vacío. Algunos viejos esperaban el siguiente tren. Un vendedor ambulante ofrecía empanadas, y una pareja de adolescentes se besaba sin miedo. Todo era igual y distinto. Caminó despacio con las manos en los bolsillos. Los primeros pasos sobre el suelo de su ciudad fueron como caminar sobre recuerdos. Cada esquina tenía una historia, cada banco del parque, una conversación que no había olvidado. Subió a un taxi. El conductor, un hombre de cabello gris y voz amable, lo miró por el retrovisor. Hace mucho que no lo veía por aquí. Alejandro se sorprendió. ¿Me recuerda? Claro, usted es el hijo de don Ricardo, ¿no? El que se fue tan joven, asintió. Sí, el mismo. El taxista sonrió. Su padre era buen hombre. Siempre decía que algún día usted volvería. Alejandro guardó silencio. Su padre había muerto 3 años antes y no había podido venir al funeral. El trabajo, la distancia, las excusas. Ahora, sentado en el asiento trasero, sintió una punzada de culpa. ¿A dónde lo llevo?, preguntó el conductor. Al hotel del centro. El coche arrancó. A través de la ventana, la ciudad se desplegó ante él. Las calles empedradas, los balcones con ropa colgada, los cafés antiguos, los árboles doblados por el viento. Todo le resultaba familiar y ajeno al mismo tiempo. El taxi pasó frente a una librería cerrada. Alejandro sonrió con tristeza. En esa esquina, años atrás, había esperado a Laura bajo la lluvia. Ella llegó empapada, riendo con un libro en la mano. «No puedo dejar de leer esto», le dijo aquella vez. «Es sobre los amores que no se olvidan, aunque uno lo intente». Cerró los ojos. El eco de esa frase lo acompañó todo el camino hasta el hotel. Dejó la maleta sobre la cama, encendió la lámpara y el cuarto se llenó con la luz cálida del atardecer. En la mesita de noche había un espejo ovalado. Alejandro se miró en él y por un instante creyó ver al muchacho que fue. El que soñaba con conquistar el mundo, el que amaba sin miedo, el que prometió regresar con un futuro brillante. Pero no volvió como triunfador, volvió como alguien que busca paz. Se sentó junto a la ventana abierta. Desde allí se veía el campanario de la iglesia
y las luces del mercado encendiéndose una a una. El viento arrastraba olor a pan recién horneado, y entre ese aroma se mezcló un recuerdo. Laura, con su cabello castaño recogido, riendo mientras le decía: «Algún día volverás, y cuando lo hagas ojalá sigas siendo tú». El narrador, con voz pausada y melancólica, acompaña la escena. Hay viajes que no se hacen con los pies, sino con el alma. Alejandro no regresó solo a una ciudad. Regresó a un tiempo, a una promesa, a una herida, porque el pasado, cuando duele, nunca desaparece del todo. Solo espera en silencio el momento de ser mirado otra vez. Cerró la ventana, apagó la luz y se recostó sin quitarse los zapatos. El cansancio del viaje lo venció, pero el sueño no llegó. En la oscuridad su mente volvió una y otra vez a la misma imagen. Ella, despidiéndose en la estación, con lágrimas que no quiso dejar caer. 10 años, susurró de nuevo con la voz quebrada. Y todavía la miro como si fuera ayer. Fuera la ciudad dormía. Pero en algún lugar, entre esas mismas calles, una mujer también miraba por su ventana. Laura sostenía una taza de té y pensaba en aquel hombre que había sido su amor y su despedida. Algo en su pecho le decía que el pasado estaba a punto de tocar a su puerta. El reloj marcó las 11. La lluvia empezó a caer suavemente, como si el cielo quisiera anunciar que algo estaba por comenzar. Y así, bajo la lluvia y la nostalgia, el destino volvió a escribir su historia. El amanecer llegó con un sol tímido, filtrándose entre las cortinas del hotel. Alejandro abrió los ojos lentamente, como quien regresa de un sueño largo y pesado. Por un momento no recordó dónde estaba. Luego el sonido de los pájaros y el murmullo de la calle le devolvieron la certeza. Estaba en su ciudad. Santa Esperanza, la tierra donde todo comenzó y donde todo terminó. Se sentó en la cama, frotándose el rostro. La primera imagen que le vino no fue un edificio ni una calle, fue ella, Laura. Su nombre tenía todavía el poder de herir y sanar en una sola sílaba. 10 años habían pasado desde que la vio por última vez, pero en su mente seguía fresca como la mañana en que se conocieron. La historia había empezado de la forma más simple, en una feria del pueblo. Ella trabajaba en un puesto de libros usados, ordenando ejemplares con las manos manchadas de tinta. Él, un joven recién egresado, se detuvo frente al mostrador buscando algo que no sabía nombrar. Laura levantó la vista, y en ese instante el mundo pareció detenerse. ¿Buscas algo en especial?, preguntó ella. No lo sé, respondió él sonriendo. Tal vez algo que me encuentre a mí. Rieron los dos. De aquella conversación nació un lazo que creció rápido, sin planificación ni promesas. Pasaban tardes enteras leyendo bajo el viejo olmo del parque. Laura tenía un talento para descubrir belleza en lo simple. Una hoja que caía, una nube con forma de animal, el sonido de una guitarra lejana. Alejandro, ambicioso y pragmático, aprendía con ella a mirar sin prisa. Una noche, mientras caminaban por el malecón, ella le dijo: «No me importa si eres rico o pobre, si viajas o te quedas, solo prométeme que, cuando la vida se ponga difícil, no olvidarás sentir». Él asintió, creyendo que aquella promesa era fácil. No sabía que cumplirla sería lo más difícil de su vida. Todo cambió cuando a Alejandro le ofrecieron trabajo en la capital. Era la oportunidad que siempre soñó. Laura, aunque trató de sonreír, sintió el corazón partirse. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?», preguntó. «Solo unos meses, hasta que todo se acomode». Pero los meses se volvieron años. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las cartas comenzaron a espaciarse, hasta que un día simplemente dejaron de llegar. En la distancia, él se convenció de que era mejor así, que un amor tan joven no resistiría el tiempo ni la distancia. Pero había noches en que el silencio lo traicionaba. Recordaba su voz, su perfume, su forma de reír cuando fingía enfado. Laura, por su parte, seguía en el pueblo. Se aferraba a la rutina, a los libros, al recuerdo de lo que fue. Nunca habló mal de él. Cuando alguien mencionaba su nombre, solo decía: «A veces la gente no se va porque no ame, sino porque no sabe quedarse». Pasaron los años. Alejandro se convirtió en un profesional exitoso. Tenía un apartamento elegante, trajes caros y una agenda llena de compromisos. Pero el éxito nunca llenó el hueco que Laura había dejado. Intentó otros amores,
pero ninguno sobrevivió a la comparación. Ella seguía ahí, invisible pero constante, como una melodía que no se apaga aunque uno cambie de lugar. Hubo una noche en la que después de cerrar un trato importante, se encontró solo en un restaurante de lujo. Los brindis, las felicitaciones, las risas falsas se disiparon rápido. Pidió un café y miró su reflejo en la ventana. Por un momento creyó ver el rostro de Laura en el cristal. Parpadeó y ya no estaba. 10 años. Pensó, y sigo buscándola en los espejos. De pie junto a la ventana del hotel, Alejandro observó ahora las calles de Santa Esperanza. No había regresado solo para ver qué había sido de ella. No, había regresado porque no podía seguir adelante sin cerrar ese capítulo. Sin mirarla una vez más, aunque fuera para decir adiós, sacó del bolsillo de su chaqueta una pequeña caja de madera. Dentro, un colgante de plata con forma de hoja. Era el último regalo que le compró antes de irse, pero nunca tuvo el valor de entregarlo. Lo había llevado consigo a cada mudanza, a cada nuevo intento de olvido. Ese objeto era su deuda con el pasado. Decidió caminar por el centro. Las calles, aunque reformadas, seguían teniendo el mismo ritmo lento. Los balcones cargados de flores, el sonido de las bicicletas, el olor a pan recién horneado. Todo le hablaba en un idioma que creía haber olvidado. Al pasar frente a la vieja librería, se detuvo. El local seguía allí, aunque con el cartel desgastado y las ventanas cubiertas de polvo. Empujó la puerta. Un pequeño timbre sonó, y el olor a papel antiguo lo envolvió. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó una voz desde el fondo. Una mujer mayor, de cabello blanco, lo observaba con curiosidad. «Busco a Laura», dijo casi en un susurro. «Ah, Laura», sonrió la mujer. «Trabajó aquí hace mucho. Una muchacha dulce, con los ojos color miel. Ahora tiene su propio local, una cafetería con libros. Está en la calle de los Sauces». Alejandro sintió que el corazón le daba un salto. Agradeció con un gesto y salió casi sin respirar. Caminó hasta esa calle que conocía de memoria. La lluvia empezaba a caer fina, constante. En la esquina un cartel con letras simples decía «Café de los Recuerdos». Se quedó frente a la vitrina, observando las luces cálidas del interior. Había estanterías llenas de libros, mesas de madera y un viejo tocadiscos sonando de fondo. Todo en ese lugar parecía una extensión de ella. Su mano tembló al tomar el picaporte. Dio un paso al frente, pero se detuvo. El miedo lo paralizó, no miedo al rechazo, sino al dolor de comprobar que el tiempo había seguido sin él. Afuera la lluvia empezó a caer con más fuerza. Dentro, una figura femenina servía café detrás del mostrador. Su silueta era inconfundible. «Laura», murmuró. El nombre flotó en el aire como una oración. El narrador, con voz profunda y melancólica, cierra el bloque. «Hay amores que no se apagan con la distancia ni con los años. Solo esperan, silenciosos, a que el corazón vuelva al mismo punto del mapa». Alejandro no sabía si buscaba perdón, consuelo o un último adiós, pero algo dentro de él sabía que, cuando la mirara, todo lo que el tiempo quiso borrar volvería a nacer. El amanecer siguiente trajo consigo una neblina suave que parecía envolver toda la ciudad. Desde la ventana del hotel, Alejandro observó cómo el sol intentaba abrirse paso entre los tejados antiguos. Santa Esperanza lo recibía con esa mezcla de quietud y melancolía que solo poseen los lugares que guardan historias demasiado humanas. Se vistió con calma, como si el simple acto de ponerse la chaqueta fuera una ceremonia para enfrentar al pasado. Caminó hasta el espejo y por un instante creyó ver al muchacho de 20 y tantos años que partió de allí prometiendo volver pronto. Pero el reflejo no mentía. 10 años lo habían transformado. Ya no era aquel joven impulsivo, sino un hombre que cargaba más silencios que palabras. Bajó a la calle con paso lento. El aire olía a tierra mojada, a pan recién hecho, a hojas caídas. En cada esquina, el tiempo parecía haber tejido una historia. Reconocía los edificios, pero no del todo, como si alguien los hubiera pintado de nuevo, borrando parte de su memoria. Caminó por la avenida principal. Las tiendas que antes llenaban su juventud de color habían cambiado de nombre. Donde estaba la heladería Los Pinos, ahora había una tienda de teléfonos. La vieja zapatería había cerrado, y en su lugar un banco reluciente mostraba su fachada moderna y sin alma. Al pasar frente al cine, se detuvo. El cartel, desgastado,
aún colgaba torcido sobre la entrada. Allí, una noche de verano, había visto su primera película con Laura. Recordaba que el aire acondicionado estaba roto y ambos habían sudado bajo la penumbra mientras fingían no notar el calor. Ella le había tomado la mano, y él pensó que nada en el mundo podía compararse con ese instante. Sonrió con tristeza y ternura a la vez. Todo parecía tan lejos, y sin embargo bastaba cerrar los ojos para volver a sentir el roce de aquellos dedos entrelazados. Se internó en las calles secundarias, esas que su memoria conocía de memoria. Cada paso era un eco. Pasó frente al colegio donde estudió, a la panadería donde su madre compraba el pan de las tardes, al parque donde los domingos jugaba fútbol con su hermano. En cada sitio, los recuerdos se mezclaban con el presente como dos ríos que se cruzan sin fundirse del todo. De pronto, escuchó una voz a su espalda. «¿Alejandro Montalbán?» Se giró. Una mujer de mediana edad, con delantal y canas prematuras, lo observaba desde la puerta de una tienda de flores. «No puedo creerlo». «¡El hijo de don Ricardo!», exclamó. «Hola, señora Rosa», dijo él sorprendido al reconocerla. «Todavía mantiene la florería». «Sí, mi hijo, pero las flores ya no se venden como antes. La gente ya no regala flores, regala mensajes por teléfono», rió con melancolía. «Pero mírate». Tantos años fuera, Alejandro sonrió con respeto. «He cambiado un poco». «No tanto como crees», respondió ella. «Los ojos son los mismos, los ojos del muchacho que venía a comprar gardenias para una chica». El corazón le dio un vuelco. ¿Aún se acuerda? ¿Cómo olvidarlo? Las gardenias eran su firma. Venías cada jueves, lloviera o no. Hizo una pausa. ¿Y ella? Alejandro bajó la mirada. Ella, no lo sé. Rosa asintió en silencio. No hacía falta decir más. Le extendió una flor blanca. Llévala. Tal vez las gardenias aún recuerden el camino. Alejandro tomó la flor y siguió caminando, con un nudo en la garganta. El reloj del campanario marcó las 11. La ciudad se movía lentamente, como si el tiempo allí tuviera otro ritmo. En la plaza central los niños jugaban alrededor de la fuente. El sonido del agua y las risas lo transportaron al pasado. Allí, una tarde, Laura le había dicho: «No me gusta el silencio de las despedidas. Si algún día te vas, prométeme que te irás con una sonrisa». Él había prometido, que había fallado. Cruzó la plaza. El kiosco seguía igual, pero el vendedor era otro. En las bancas, ancianos leían el periódico mientras las palomas disputaban migas de pan. Todo seguía funcionando, como si su ausencia no hubiera alterado nada. Y eso, de algún modo, dolía más. Decidió caminar hasta la colina donde se alzaba el mirador. Desde allí se veía toda la ciudad. Los tejados, el río, los caminos que llevaban al campo. Subió despacio, sintiendo cómo el viento le golpeaba el rostro. Al llegar arriba, el paisaje se desplegó como una postal. Recordó el día en que se despidió de Laura. Habían venido juntos hasta ese mismo lugar. Ella, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer, le había dicho: «Ve, Alejandro, persigue tus sueños, pero no olvides quién te enseñó a mirar el cielo». Esa fue la última vez que la vio. Durante años, cada vez que miraba el cielo desde otra ciudad, intentaba ver el mismo azul, las mismas nubes, pero no era igual, porque el cielo no cambia por colores, sino por las miradas que lo acompañan. El viento sopló con más fuerza, arrancándole la flor blanca de la mano. La vio volar, girar en el aire y caer lentamente hacia el valle. Se quedó inmóvil, observándola desaparecer. Una lágrima resbaló por su mejilla sin que intentara detenerla. Quizás todo esto era necesario, pensó en voz baja. Tal vez tenía que perderme para volver a encontrarme. Bajó la colina al atardecer. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una. Santa Esperanza ya no era la ciudad que dejó atrás, pero tampoco era un lugar extraño. Era simplemente un espejo. Un espejo que le devolvía su propia historia, con cicatrices, con errores, pero también con la posibilidad del perdón. En una esquina vio un cartel nuevo: Café de los Recuerdos. El nombre lo golpeó de lleno. Era el lugar que la mujer de la librería le había mencionado el día anterior. El corazón le latía con fuerza. Miró su reloj. Eran las 6:30. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros, pintando el cielo de naranja y violeta. Dio un paso hacia adelante,
pero el miedo volvió a atenazarlo. 10 años no se deshacen en un segundo. Respiró hondo. La puerta del café estaba a menos de 20 metros. A través del ventanal pudo ver las luces cálidas, los estantes llenos de libros y el reflejo de una mujer moviéndose detrás del mostrador. Su silueta le resultó familiar. «Laura», susurró apenas audible. El viento arrastró su voz, como si la ciudad entera contuviera el aliento. El narrador, con voz profunda y contenida, cierra el bloque. El regreso no siempre es al lugar, sino a uno mismo. Alejandro recorrió calles que habían cambiado, pero descubrió que el verdadero cambio estaba dentro de él. Y frente a esa puerta, entre la nostalgia y el temblor, comprendió que el pasado no desaparece. Solo espera el valor de quien se atreve a volver a mirarlo. Palabra secreta de este bloque: ciudad. Si llegaste hasta aquí, escríbela en los comentarios junto con tu ciudad. El cielo se había vestido de tonos cobre y violeta cuando Alejandro se detuvo frente a la puerta del Café de los Recuerdos. La lluvia caía fina, persistente, empapándole el abrigo. Podía oler el café recién molido desde la acera, ese aroma que parecía hablar un idioma que ambos conocían. El sonido de las tazas, el murmullo de la gente y una vieja canción sonando en el tocadiscos creaban una atmósfera que tenía algo de santuario, algo de hogar perdido. Durante unos segundos dudó en entrar. La ciudad que horas antes parecía un mosaico de memorias, ahora se reducía a un solo punto. Esa puerta, la misma que podía abrirle el alma o volver a cerrarla para siempre. Respiró hondo. Dio un paso. La campanilla sobre la puerta sonó con su tintineo agudo, rompiendo la quietud como un latido. El interior estaba cálido. El aire olía a pan dulce, a libros viejos y a vainilla. Varias mesas estaban ocupadas por parejas jóvenes, estudiantes, vecinos. La vida seguía, pero para él el tiempo se detuvo cuando la vio. Laura estaba detrás del mostrador, recogiendo tazas, hablando con una clienta. Su cabello castaño, ahora con reflejos más claros, caía sobre los hombros. No era la muchacha de 20 años que conoció, pero en su rostro seguía habitando la misma luz, esa mezcla de serenidad y fuerza que siempre la había distinguido. Alejandro no pudo moverse. Era como si su cuerpo hubiera olvidado cómo respirar. La vio reír, inclinarse para servir café y limpiar una mesa. Cada gesto era un eco del pasado, un golpe de realidad que lo devolvía a todo lo que había sido y perdido. Y entonces ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron. No hubo palabras, no hubo tiempo. El mundo se detuvo. 10 años se deshicieron en ese instante, como si nunca hubieran existido. Todo lo que la distancia, el orgullo y los silencios habían construido, se derrumbó con una sola mirada. Ella se quedó inmóvil, la taza temblando entre sus dedos. Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero no apartó la vista. Los clientes seguían conversando, ajenos al terremoto silencioso que acababa de ocurrir. Laura dejó la taza sobre la barra, respiró hondo y dio un paso hacia él. «Alejandro». Su voz era un hilo, una brisa, un reencuentro. «Hola, Laura». La palabra salió despacio, cargada de todas las cosas que nunca dijo. Durante un largo segundo, ninguno supo qué hacer. Ella bajó la mirada, luego sonrió, pero era una sonrisa temblorosa, frágil, como si temiera que el pasado se rompiera con un gesto. «No esperaba verte aquí», dijo finalmente. «Yo tampoco esperaba volver», respondió él sinceramente. El silencio se coló entre ellos, pero no era incómodo, era denso, lleno de recuerdos no dichos. Detrás del mostrador, el reloj marcaba las 6:45. Afuera, la lluvia repicaba contra los cristales como si acompañara la conversación suspendida. «Han pasado muchos años», murmuró ella. 10, corrigió él. 10 años exactos. Laura asintió despacio, y aún así pareciera que fue ayer. Una camarera joven se acercó. «¿Te gustaría sentarte?», preguntó Laura intentando recuperar la compostura. Alejandro asintió. Lo condujo hasta una mesa cerca de la ventana. El reflejo de las luces en el vidrio hacía que el pasado y el presente se mezclaran en el mismo marco. Ella se sentó frente a él, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Pensé muchas veces en este momento», confesó Alejandro, «en cómo sería volver a verte.
Y ahora que estoy aquí, no sé qué decir. Laura sonrió con melancolía. Tal vez no haya que decir mucho. Los años ya hablaron por nosotros. El camarero trajo 2 cafés. El vapor subía lentamente, llenando el aire con un aroma familiar. Alejandro la observó en silencio. Había pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos, pero eso no restaba belleza. La multiplicaba. Era una belleza tranquila, de mujer que ha aprendido a vivir sin esperar pero sin olvidar. Abriste tu propio lugar, dijo él mirando alrededor. Sí, fue mi forma de empezar de nuevo. Hizo una pausa. Este café es un refugio para los que tienen historias que aún duelen. Entonces vine al lugar correcto, susurró él. Ella bajó la mirada. ¿Por qué volviste, Alejandro?, preguntó con voz suave pero firme. La pregunta flotó entre ellos. Él tomó aire. Porque ya no podía seguir huyendo, porque me cansé de mirar hacia adelante fingiendo que el pasado no existía. Y porque hizo una pausa. Sus ojos se humedecieron. Porque nunca te olvidé. Laura lo miró en silencio. No lloró. Sus ojos, sin embargo, decían todo. El reloj marcó las 7. El café empezaba a vaciarse. Algunos clientes se despedían, otros pedían la cuenta. Afuera, la lluvia había cesado, y el reflejo del neón pintaba el suelo de dorado. ¿Recuerdas cuando nos despedimos?, preguntó ella casi en un susurro. Lo recuerdo todos los días. Él sonrió con tristeza. Lo que no sabía era que ese adiós me iba a acompañar tanto tiempo. Yo pensé que nunca volverías, y lo creí durante muchos años, pero siempre supe que en algún punto algo me traería de regreso. Ella asintió lentamente. El destino es extraño. Miró hacia la ventana. A veces nos separa justo para enseñarnos a valorar lo que dejamos atrás. El narrador, con voz envolvente y emotiva, guía la escena. Hay miradas que se reconocen incluso después de los años, miradas que no envejecen, que atraviesan el tiempo para recordarnos que el amor verdadero no se mide por la distancia ni por el olvido. Alejandro y Laura no necesitaban explicaciones. Sus ojos lo dijeron todo. El tiempo puede cambiarlo todo menos la esencia de lo que fue real. Ella se levantó. «Tengo que cerrar el café», dijo con una sonrisa triste. «¿Puedo ayudarte?», preguntó él. «No hace falta, pero si quieres quedarte un poco más». Lo miró y su voz se volvió un susurro. «Mañana a esta hora estaré aquí». Alejandro asintió. No hacía falta más. Salió del café con el corazón latiendo como cuando tenía 20 años. Caminó bajo la lluvia que regresaba débil, levantando la vista al cielo oscuro. La ciudad parecía distinta, viva otra vez. Y mientras se alejaba pensó, una sola mirada. Y todo volvió a empezar. El encuentro que temía se convirtió en la certeza que necesitaba. No todos los regresos son un final. Algunos son el primer paso hacia la reconciliación. A veces, basta una mirada para que el alma recuerde quién era antes de olvidar. La noche siguiente llegó con una calma engañosa. El cielo, despejado después de la lluvia, dejaba ver un puñado de estrellas que parecían colgadas apenas sobre los tejados. Alejandro caminó por la calle de los Sauces, con el corazón latiendo más rápido de lo que hubiera querido admitir. El aire olía a café y madera húmeda. Las farolas encendidas dibujaban sombras alargadas sobre el empedrado, y el sonido de sus pasos era el único rumor que rompía el silencio. El café de los recuerdos estaba iluminado como la víspera. Detrás de los ventanales, el interior parecía un refugio cálido contra la noche. Alejandro se detuvo un momento antes de entrar. Tenía miedo, no del reencuentro, eso ya había ocurrido, sino de todo lo que aún quedaba por decir. Porque a veces, las palabras que no se pronunciaron a tiempo pesan más que las dichas. Abrió la puerta. El tintineo de la campanilla lo recibió como un viejo amigo. Laura estaba allí, como había prometido. Llevaba un vestido azul sencillo y el cabello recogido en una trenza suelta. Sonrió apenas verlo. «Llegas justo a tiempo». «Estaba cerrando», dijo ella. «Temía que no quisieras verme otra vez». «Si no hubiera querido, no te habría invitado», respondió con calma. El café estaba vacío. Ella apagó la mayoría de las luces, dejando solo las lámparas de las esquinas. La penumbra hacía que todo pareciera un recuerdo. Se sentaron en la misma mesa del día anterior. Entre ellos 2 tazas de café recién hecho,
y un silencio denso pero no hostil. «Es extraño», empezó ella. 10 años sin verte, y sin embargo siento que aún sé quién eres. Alejandro la miró con una mezcla de gratitud y vergüenza. «Yo siento lo contrario, que me convertí en alguien que no te merecía». Laura bajó la vista. «¿Por qué te fuiste realmente?», preguntó sin rodeos. La pregunta cayó como una piedra en el agua. Alejandro tardó en responder. «Porque tenía miedo. Miedo de no ser suficiente, de fallar, de no poder darte la vida que soñabas. Cuando me ofrecieron ese trabajo, pensé que si triunfaba todo tendría sentido, que el amor podía esperar, pero me equivoqué». Ella lo escuchaba en silencio, sin interrumpirlo. Sus dedos jugueteaban con la taza, como si cada palabra de él removiera algo dentro. «No te pedía riqueza», dijo finalmente. «Solo querías compartir los días. Lo demás lo habríamos aprendido juntos», él asintió, dolido. «Lo sé ahora. Pero entonces, tenía el orgullo metido en el alma. Creía que amar también era protegerte de mis propias carencias». El reloj del café marcó las 8. Afuera, la lluvia volvía a insinuarse con un golpeteo leve en los cristales. Laura se levantó y fue a encender el tocadiscos. Sonó una melodía suave, antigua. La misma canción que bailaron aquella noche de verano antes de su partida. Alejandro la observó desde su asiento. Todo en ella le resultaba familiar y nuevo al mismo tiempo. Los años la habían hecho más serena, pero también más fuerte. Ella volvió a la mesa. «A veces te odié», confesó sin rodeos, «no por haberte ido, sino por no haberme dicho adiós de verdad». Él bajó la cabeza. «Lo sé. Ni siquiera tuve el valor de escribirte. Tenía miedo de que me respondieras, y entonces tendría que enfrentar lo que había hecho». Laura suspiró. «Los silencios duelen más que las palabras, Alejandro». Él levantó la mirada. «Lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Cada noche, durante años, imaginé qué habría pasado si te hubiera pedido que vinieras conmigo. Yo habría dicho que sí», dijo ella sin dudar. Esa frase, tan simple, le atravesó el pecho como un rayo. Todo lo que pudo haber sido se desplegó ante ellos. Las risas, los viajes, los hijos que no tuvieron, las cartas que no escribieron. El tiempo no perdona, pero tampoco olvida. El silencio se extendió unos segundos. Solo la música llenaba el aire. Entonces Laura, con una dulzura triste, cambió de tono. «¿Sabes? A veces pensé que, si volvías, no sabría qué decirte. Tenía miedo de que el rencor fuera más fuerte que el cariño. Pero cuando te vi ayer entendí que no se puede odiar a quien se ha amado de verdad». Alejandro la miró a los ojos, y yo comprendí que no se puede olvidar a quien te enseñó a sentir. Ella sonrió, con una lágrima discreta que brilló bajo la luz tenue. «¿Te acuerdas de aquella tarde en el mirador?», preguntó ella. «Sí. Dijiste que si me iba no olvidara mirar el cielo. ¿Y lo miraste?». «Cada noche», dijo él sin dudar, pero el cielo no era el mismo. «Le faltabas tú». Laura cerró los ojos como si esa confesión la golpeara con ternura. El narrador interviene con voz suave, apenas un murmullo que acompaña el diálogo. «Hay palabras que se dicen para cerrar heridas y otras que se dicen solo para comprobar que aún duelen. Pero cuando el amor fue verdadero, incluso el dolor tiene un brillo distinto, como si fuera el precio de haber vivido intensamente». «¿Tienes a alguien?», preguntó Alejandro, después de un silencio largo. Ella negó con la cabeza. «Tuve oportunidades, pero nunca fue igual». Sonrió con resignación. «Supongo que uno no elige a quién amar». «Ni cuándo», agregó él. Ambos rieron levemente, y por un instante parecieron los mismos jóvenes de antes. Laura se levantó y se acercó a la ventana. Afuera la lluvia había crecido y las luces de la calle se reflejaban en el empedrado. Alejandro se levantó también. Quedaron uno al lado del otro mirando hacia afuera. «Mira», dijo ella, «siempre me gustó la lluvia. Me recuerda que por más que caiga siempre limpia lo que toca». «Tal vez por eso volví», respondió él, «para que la lluvia limpie lo que dejé pendiente». Ella lo miró de lado, y por primera vez desde su regreso, sus ojos se llenaron de ternura sin resistencia. El narrador describe con calidez. Dos almas separadas por los años se encontraban frente a la lluvia. Ninguno necesitaba promesas ni explicaciones. A veces el perdón no se pronuncia, simplemente se siente. Y cuando llega, todo se calma. Laura volvió a su silla y suspiró. «El tiempo es un misterio, ¿verdad?», murmuró.
A veces pienso que si hubiéramos seguido juntos, quizá habríamos fracasado. Tal vez necesitábamos este silencio para entendernos. Tal vez, dijo él pensativo. Pero también creo que hay amores que no mueren, solo cambian de forma. Ella sonrió. Entonces, si todavía existe el nuestro, que cambie hacia algo más sabio. Alejandro asintió. Más sabio y más verdadero. El reloj marcó las 9:30. Era hora de cerrar. Laura recogió las tazas mientras él la ayudaba. Al llegar a la puerta, antes de apagar la última luz, se quedaron mirando uno al otro. No se abrazaron, no se besaron, solo se miraron, como si todo lo que quedaba por decir ya estuviera comprendido. Mañana, dijo él. Mañana, repitió ella y cerró la puerta con una sonrisa. Alejandro salió bajo la lluvia con el alma ligera. Caminó sin paraguas, dejando que el agua lo empapara. Por primera vez en años, no sentía peso en el pecho. El silencio entre ellos ya no dolía. Había sido comprendido. El narrador concluye con voz profunda y esperanzadora. El peso de lo no dicho puede romper o puede redimir. A veces, basta una conversación sincera para que 10 años de silencio se disuelvan como la lluvia sobre el polvo. Esa noche, Alejandro entendió que volver no siempre es repetir el pasado, sino permitir que el alma se reconcilie con su historia. Palabra secreta de este bloque: lluvia. Si llegaste hasta aquí, escríbela en los comentarios junto con tu ciudad. El amanecer llegó envuelto en una neblina suave que cubría la ciudad como un velo. El canto de los pájaros se mezclaba con el rumor de las calles, despertando lentamente. Alejandro se levantó temprano. No había dormido mucho. La conversación con Laura lo había dejado en un estado de extraña calma y desasosiego. Se sentía como quien acaba de atravesar una tormenta y, aunque empapado, respira el aire limpio del después. Desde la ventana del hotel observó el horizonte. Las nubes se movían despacio, dejando filtrar rayos de luz que bañaban los tejados antiguos. En el reflejo del cristal vio su propio rostro, cansado pero más sereno. Había llorado sin lágrimas la noche anterior. Había liberado parte del peso que lo acompañaba desde hacía una década. Y, sin embargo, algo seguía latiendo dentro de él. Una chispa que no se apagaba. Una verdad que el tiempo no había podido borrar. Decidió salir a caminar. Llevaba en la mano el abrigo y en el bolsillo la pequeña caja de madera con el colgante de plata que nunca le había entregado a Laura. No sabía por qué seguía cargándola. Tal vez era su manera de recordar que aún había algo pendiente entre ellos, algo que el tiempo no había resuelto. Las calles estaban húmedas por la lluvia de la noche. En los escaparates, los dueños levantaban las persianas, y el olor a pan recién hecho lo acompañó mientras cruzaba la plaza central. La fuente brillaba con gotas de rocío, y los niños que jugaban allí lo miraban con curiosidad. Alejandro sonrió, recordando cómo en ese mismo lugar había prometido a Laura que regresarían algún día con sus propios hijos. Esa promesa, rota por el tiempo, seguía resonando en su pecho como una melodía inconclusa. 10 años, susurró, y el corazón aún recuerda su ritmo. Entró en una librería cercana para refugiarse del viento. Las estanterías olían a madera vieja y tinta seca. Pasó los dedos por los lomos de los libros, buscando sin buscar nada, hasta que entre las páginas de un ejemplar de poemas encontró una nota doblada, amarillenta, olvidada por alguien. La abrió con cuidado. Era una cita subrayada. El amor verdadero no se mide en años, sino en la profundidad del silencio que deja cuando se va. Alejandro se quedó mirando esas palabras largo rato. Era como si el universo se empeñara en recordarle lo obvio, que hay sentimientos que ni el tiempo ni la distancia consiguen borrar. Guardó la nota en su bolsillo y salió con una sonrisa triste. Caminó hacia el río. Las hojas caídas formaban un tapiz dorado sobre el suelo. El agua corría tranquila, arrastrando pequeñas ramas y reflejos del cielo. Allí, en ese mismo sitio, había caminado muchas veces con Laura cuando eran jóvenes. Recordó sus risas, sus charlas sobre el futuro, los sueños que compartían sin miedo. Recordó cómo ella lo miraba con una fe que él nunca había vuelto a encontrar. ¿Qué fue de nosotros?, pensó. ¿Cuándo dejamos que el amor se convirtiera en distancia? Por la tarde, volvió al café.
Laura estaba acomodando libros en una repisa alta. Al verlo entrar, su rostro se iluminó con una sorpresa que no intentó disimular. «No te esperaba tan pronto», dijo bajando una caja. «No pude evitarlo», respondió él sonriendo. «Este lugar tiene algo que me llama». Ella rió. «Tal vez porque guarda tus recuerdos». Alejandro la ayudó a colocar los libros en orden. Mientras lo hacían, hablaban de cosas triviales: los vecinos, los cambios en la ciudad, los sabores del café. Pero entre cada palabra, el silencio seguía siendo el verdadero protagonista. Ese silencio cargado de cosas que el tiempo no logró borrar. De pronto, él tomó uno de los libros y lo abrió al azar. Era un volumen de cuentos antiguos. Entre las páginas, una hoja seca cayó al suelo. La levantó. «¿También guardas hojas en los libros?», preguntó con ternura. «Sí», respondió Laura. «Son pedacitos del pasado. Algunas las recogí contigo». Alejandro la miró. «A veces pienso que el tiempo no borra nada. Solo lo esconde hasta que estamos listos para recordarlo». Ella asintió despacio, y cuando lo recordamos, ya no duele igual. Se sentaron junto a la ventana mirando la lluvia que comenzaba a caer de nuevo. Ella trajo 2 cafés y durante unos minutos no hablaron. El silencio entre ellos ya no pesaba. Era un silencio lleno de comprensión, de aceptación, de cariño. Alejandro se atrevió entonces a sacar la pequeña caja del bolsillo. «Esto era tuyo», dijo colocándola sobre la mesa. Laura la abrió. Dentro, el colgante de plata brilló débilmente bajo la luz. «Lo recuerdo», susurró. «Me lo mostraste el día que dijiste que volverías. Nunca supe por qué no te lo di», confesó él. «Tal vez porque sabía que si lo hacía me sería imposible irme». Ella tomó el colgante con delicadeza. «Ahora sí puedes dármelo», dijo con una sonrisa leve. «Ya no te vas», Alejandro no respondió. Solo la miró, con una emoción que le llenó los ojos de lágrimas contenidas. Laura se levantó, se acercó a él y le colocó la mano en la mejilla. «El tiempo no borró lo que fuimos, Alejandro. Solo nos enseñó a entenderlo». Él cerró los ojos y se dejó tocar. «A veces pienso que el tiempo no cura», dijo. «Solo nos da el valor de volver a mirar la herida». «Y tú ya la miraste», respondió ella. «Por eso duele menos». El narrador, con voz cálida y reflexiva, acompaña el momento. «Hay amores que no desaparecen, solo cambian de piel. Se esconden detrás de las rutinas, de los años, de los silencios. Pero cuando la vida les da una segunda oportunidad, vuelven a respirar como si nunca se hubieran ido. No porque el tiempo los haya perdonado, sino porque el corazón los reconoce como su hogar». La tarde fue cayendo. Laura encendió las luces y el café se llenó de ese resplandor dorado que parecía abrazarlo todo. Afuera, la lluvia persistía, pero ya no era melancólica. Era un canto suave, un acompañamiento. Alejandro sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el pasado y el presente dejaban de pelear dentro de él. Cuando llegó la hora de cerrar, Laura lo acompañó hasta la puerta. Antes de despedirse, lo miró a los ojos. «Mañana a esta hora abriré un poco más tarde», dijo. «¿Por qué?», preguntó él sin entender. «Porque quiero caminar contigo. Por la ciudad, por los lugares que fuimos». Alejandro sonrió sintiendo que su corazón recobraba la juventud. «Entonces mañana a las 5, ella asintió. A las 5. Mientras se alejaba bajo la lluvia, el narrador cierra el bloque con una frase que resume la emoción del reencuentro. El tiempo puede cambiar rostros, borrar huellas, reinventar caminos, pero no puede con la memoria del alma. Lo que fue verdadero permanece, esperando el instante en que 2 miradas se crucen y se reconozcan, aunque hayan pasado 1000 años. Alejandro caminó despacio, respirando el aire húmedo de su ciudad. En su bolsillo, la hoja seca que había encontrado en el libro y la nota del poema parecían latir como recordatorios de algo sagrado. No sabía qué traería el día siguiente, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de averiguarlo, porque había descubierto que, aunque todo cambie, hay cosas que el tiempo simplemente no borra. El día siguiente amaneció con un sol pálido, de esos que parecen prometer calma después de la tormenta. Alejandro se despertó antes del alba, inquieto, con esa sensación de que algo importante estaba por suceder. Se duchó, se vistió con una camisa clara y salió a caminar hasta el Café de los Recuerdos.
El aire de la mañana tenía el olor de los comienzos y en su pecho algo se encendía, una mezcla de esperanza y nostalgia. Cuando llegó, Laura lo esperaba en la puerta. Llevaba una bufanda gris y una sonrisa suave, casi tímida. El viento jugaba con su cabello suelto y por un momento Alejandro sintió que el tiempo retrocedía a aquella primera tarde en la feria del pueblo. «Puntual, como siempre», dijo ella. «No quería que el tiempo me ganara otra vez», respondió él. Caminaron juntos sin rumbo fijo. La ciudad despertaba lentamente a su alrededor. Pasaron frente a la florería de Doña Rosa, que los saludó desde la puerta. Cruzaron la plaza donde los niños jugaban y el aire olía a pan recién hecho. Todo parecía más luminoso, pero en el corazón de ambos latía la misma pregunta. ¿Qué hubiera pasado si nada se hubiera interpuesto entre ellos? Llegaron al puente viejo, el mismo que cruzaron juntos cuando eran jóvenes. Laura se detuvo y apoyó las manos sobre la baranda. Miró el río con una expresión distante. «¿Sabes? Siempre pensé que volverías algún día, pero lo que nunca supe fue por qué te fuiste tan de repente». Alejandro respiró hondo. La verdad pesaba en su garganta como una piedra. «Hubo algo que nunca te conté», dijo con la voz temblorosa. Algo que podría haber cambiado todo. Ella lo miró en silencio esperando. «El día que me fui, no fue solo por trabajo. Mi padre estaba enfermo, más de lo que quise admitir. Y antes de morir me pidió una sola cosa, que no te arrastrara a mi vida incierta. Dijo que eras demasiado buena para vivir en el caos que yo iba a enfrentar. Yo me convencí de que tenía razón. Así que me fui sin despedirme, creyendo que te protegía». Laura bajó la mirada, los ojos brillando por las lágrimas contenidas. «¿Y creíste que mentir era protegerme?» «Era joven, cobarde y orgulloso», respondió él con voz quebrada. «Quise escribirte, pero cada palabra me parecía una traición a la promesa que le hice. Y luego cuando mi padre murió ya era tarde. Me había convertido en alguien que no sabía cómo regresar». El silencio se hizo largo. Solo el murmullo del río llenaba el aire. Laura se apartó un paso, respirando hondo. «Yo también guardé algo», dijo al fin. «Una carta». Alejandro la miró confundido. «¿Una carta?» Ella asintió. «Te la escribí la semana después de que te fuiste. Quería entender. Quería decirte que te esperaba. La dejé en casa de tu padre. Me prometió que te la entregaría si te escribía o te veía». Él frunció el ceño. «Nunca la recibí». Laura cerró los ojos. «Entonces, nunca supiste». «¿Supiste qué?» Ella lo miró con una tristeza profunda. «Que no te guardé rencor. Que entendí tu miedo y que te habría seguido, incluso al caos si me lo hubieras pedido». Alejandro sintió el suelo moverse bajo sus pies. La carta. Una simple carta que nunca llegó. Una verdad que el destino escondió entre las grietas del tiempo. «Tu padre», empezó ella y se detuvo, como si temiera decir demasiado. «Mi padre siempre creyó que yo debía liberarme de lo que él consideraba un obstáculo», dijo Alejandro, comprendiendo de golpe. «Nunca quiso que volviera aquí. Tal vez nunca me la mostró». Laura asintió con lágrimas rodando sin resistencia. «Entonces, los dos fuimos prisioneros de su miedo». Él dio un paso hacia ella. «Y de mi orgullo». El narrador con voz grave y emocionada acompaña el momento. Hay verdades que duermen durante años, esperando el instante exacto para ser dichas. Cuando al fin despiertan, el dolor se transforma, ya no en rabia sino en comprensión, porque solo entendiendo lo que nos separó, podemos aprender a reconciliarnos con lo que fuimos. Laura buscó en su bolso y sacó un papel doblado, amarillento por el tiempo. «La guardé», dijo extendiéndosela. «Nunca tuve el valor de destruirla». Alejandro la tomó con manos temblorosas, desplegó el papel y comenzó a leer. Las palabras, escritas con tinta azul, parecían conservar el calor de otra época. «No sé si leerás esto algún día, pero quiero que sepas que no te culpo, que te amo sin medida, incluso si decides no volver. Prometo esperarte, no con reproches, sino con la esperanza de que el tiempo te devuelva a ti mismo». Al terminar, sus ojos estaban húmedos. Dobló el papel con cuidado y lo sostuvo contra el pecho. Todo este tiempo, y nunca lo supe, Laura se acercó y colocó su mano sobre la suya. «No importa, Alejandro, ya lo sabes ahora». El viento sopló con fuerza, levantando hojas secas a su alrededor. Las lágrimas, las de ambos, se mezclaron con la brisa. En ese instante,
comprendieron que nada se había perdido realmente. Solo había estado esperando el momento de ser hallado. Alejandro tomó su rostro entre las manos. «Perdóname», susurró, «por no haber tenido el valor de quedarme, por no haber peleado por ti». Ella apoyó su frente contra la de él. «Te perdono, porque yo también me rendí, porque también tuve miedo de buscarte». El abrazo llegó entonces, sin preámbulos, sin permiso. Fue un abrazo largo, silencioso, donde todo el pasado se derrumbó. El orgullo, las culpas, las cartas no entregadas. Todo se deshizo en ese contacto. El narrador vuelve con voz cálida y firme. El amor que nace del perdón es el único que realmente sobrevive al tiempo. Las cartas pueden perderse, las promesas romperse, pero cuando dos almas se reconocen, incluso el silencio se convierte en lenguaje. Permanecieron así, abrazados, mirando el río correr. Laura sonrió entre lágrimas. A veces pienso que el destino tiene un sentido del humor cruel, o una paciencia infinita, respondió él. Nos dio 10 años para aprender a entendernos. Ella rió suavemente. Entonces supongo que no llegaste tarde, solo a tiempo. Alejandro asintió. Siempre supe que volvería a encontrarte. No sabía cuándo ni cómo, pero lo sabía. ¿Y ahora?, preguntó ella. Él miró el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Ahora quiero quedarme. Laura entrelazó sus dedos con los de él. Entonces, esta vez, que el tiempo no nos borre. Y juntos comenzaron a caminar, dejando atrás el puente, el río, los fantasmas. Hay historias que parecen terminar, pero solo hacen una pausa. A veces el destino se para para enseñar, y cuando el reencuentro llega, no es casualidad, sino consecuencia. Alejandro y Laura descubrieron que el amor verdadero no se mide por la ausencia, sino por la capacidad de reencontrarse y reconocerse en el perdón. La tarde cayó lentamente sobre Santa Esperanza, envolviendo la ciudad en una luz dorada que parecía venir del pasado. El aire estaba tibio, cargado de esa quietud que anuncia tormenta. Laura y Alejandro caminaban sin prisa, lado a lado, por la calle empedrada que conducía de regreso al centro. No hablaban. No hacía falta. Después de todo lo revelado, las palabras parecían pequeñas frente al torrente de emociones que ambos contenían. El viento comenzó a soplar con más fuerza, moviendo las ramas de los sauces. Un trueno lejano retumbó y el cielo empezó a cubrirse de gris. Alejandro miró hacia arriba y sonrió. «Parece que la lluvia no quiere dejar de acompañarnos», dijo. Laura también sonrió. «Tal vez la ciudad quiera regalarnos un nuevo comienzo, lavado de todo lo que dolió». Y entonces, como si el cielo hubiera escuchado, comenzaron a caer las primeras gotas. Lentas, grandes, tibias. La gente corrió a refugiarse bajo los techos y toldos, pero ellos no se movieron. Permanecieron en medio de la calle, mirando cómo el agua empezaba a brillar sobre el empedrado. La lluvia se hizo más intensa. Laura levantó la cara, dejando que las gotas la empaparan. Alejandro la observó maravillado. Era la misma imagen de hacía 10 años. Ella bajo la lluvia, riendo como si el mundo fuera suyo. «Sigues igual», dijo apenas audible. «No». Ella lo miró empapada. «He cambiado, pero tú me miras igual». Alejandro dio un paso hacia ella. Su respiración se mezcló con la de ella, tan cerca que el sonido de la lluvia parecía una música solo para los dos. «Nunca dejé de mirarte», confesó con voz temblorosa. «Incluso cuando creí olvidarte, seguías en cada esquina, en cada ciudad, en cada mujer que intenté amar». Laura sintió las lágrimas mezclarse con el agua de la lluvia. «Yo también te busqué», dijo. «En los libros, en los rostros, en los sueños». Pero el destino tenía otros planes. Él sonrió con melancolía. «Tal vez tenía que perderte para entender lo que eras». Ella asintió. «Y yo tenía que aprender a vivir sin ti para saber cuánto te amaba». Un relámpago iluminó el cielo. La lluvia cayó con fuerza, golpeando el suelo como un aplauso del universo. Alejandro se acercó un poco más, hasta que sus frentes se tocaron. Durante un instante, el tiempo se suspendió. Todo lo demás, los años, el orgullo, las distancias, se disolvió como tinta bajo el agua. Laura cerró los ojos. «¿Por qué duele tanto lo que es tan hermoso?», susurró. «Porque es real», respondió él. «Y lo real siempre duele un poco». El silencio los envolvió.
solo la lluvia y el latido de sus corazones. Y entonces, sin pensarlo más, Alejandro la besó. Fue un beso largo, lento, lleno de lágrimas, lluvia y alivio. Un beso que no buscaba empezar nada nuevo, sino continuar lo que nunca terminó. Un beso que resumía 10 años de ausencia, 10 años de espera, 10 años de amor contenido. Cuando se separaron, respiraban entrecortadamente. Laura apoyó la cabeza en su pecho y él la abrazó con fuerza. Ninguno habló. No había necesidad. El narrador, con voz grave y emocionada, describe el momento. Hay besos que no pertenecen al presente ni al pasado. Son el punto exacto donde el tiempo deja de existir. En medio de la lluvia, Alejandro y Laura no eran los mismos jóvenes de antaño, ni los adultos heridos del presente. Eran simplemente dos almas que se habían encontrado otra vez, reconociéndose en el mismo latido. Cuando la lluvia empezó a ceder, se refugiaron bajo el porche del viejo cine. Las luces del letrero parpadeaban débilmente. Laura se rió. ¿Te acuerdas de la primera película que vimos aquí? ¿Sí? El aire acondicionado estaba roto, y tú me diste tu helado para que dejara de quejarme. Y luego lo lamentaste porque me lo comí todo, dijo ella riendo. La risa los envolvió con una calidez nueva, una risa que sanaba. La lluvia caía más suave ahora, como un telón bajando después de una escena perfecta. Alejandro la miró con ternura. No sé qué pasará después, Laura. No sé si el tiempo nos dejará reconstruir todo lo que rompimos, pero sé que no quiero volver a perderte. Ella lo miró fijamente, sus ojos brillando bajo la luz tenue. No hace falta prometer nada, solo estemos presentes. Si el amor sobrevivió a 10 años de silencio, puede con todo lo demás, él asintió. Solo quiero caminar contigo, donde sea, como sea. Entonces caminemos, dijo ella extendiendo su mano. Él la tomó y salieron otra vez a la calle mojada. El sonido de sus pasos se mezclaba con el murmullo de la lluvia. Caminaban sin prisa, sin rumbo, pero con una certeza nueva, la de estar exactamente donde debían estar. Pasaron frente a la plaza. La fuente estaba encendida y las luces reflejaban el agua como cristales. Alejandro se detuvo y la miró. ¿Te acuerdas de lo que dijiste aquella noche aquí?, preguntó. Laura frunció el ceño. He dicho muchas cosas en esta plaza. Dijiste que si alguna vez me iba, esperabas que me fuera con una sonrisa. Ella sonrió ahora, empapada y temblando. Entonces sonríe, Alejandro, porque ya no te vas, él lo hizo. Una sonrisa franca, limpia, que borró una década de culpas y miedos. El narrador interviene una vez más, con voz cálida y esperanzadora. Hay amores que se apagan con el tiempo, y hay otros que se transforman en faros. Cuando la vida los separa, no los destruye, los madura, y cuando vuelven a encontrarse, ya no son el fuego impetuoso de la juventud, sino la llama firme que ilumina sin quemar. La lluvia cesó del todo. El aire quedó perfumado a tierra y jazmín. Laura y Alejandro se detuvieron en la esquina donde sus caminos se separaron 10 años atrás. Miraron hacia ambos lados, conscientes de que esa noche no era un final ni un principio, sino algo distinto, una reconciliación con la vida. Gracias por volver, dijo ella con voz serena. Gracias por seguir aquí, respondió él, y se abrazaron otra vez bajo el cielo despejado mientras la ciudad dormía. La mañana siguiente amaneció lavada. La tormenta de la noche había barrido el polvo de los tejados y dejado en las hojas un brillo de espejo. Santa Esperanza olía a pan caliente y a jazmín. Las campanas de la iglesia repicaron puntuales, como si anunciaran no solo la hora, sino una temporada nueva. Alejandro despertó con una certeza tranquila. Había llegado el día de no correr más. Se vistió sin prisa, guardó en el bolsillo la cita que encontró en la librería y bajó a la calle como quien estrena zapatos y también alma. Caminó hasta el café de los recuerdos. El letrero aún mojado relucía con destellos de luz. Dentro, Laura secaba tazas y tarros de vidrio. La radio sonaba bajito con un bolero viejo. Cuando lo vio en la puerta, sonrió sin esfuerzo, como si esa sonrisa hubiera estado esperándolo desde hace 10 años. «Buenos días», dijo ella, sosteniendo una taza con ambas manos para calentarse los dedos. «Buenos días», respondió él. «Te robo 5 minutos antes de abrir». Laura miró el reloj.
Pensó en los pedidos del día, en la lista de harinas, en la caja por cuadrar, y decidió que la vida, a veces, se honra postergando lo urgente. Corrió el pestillo, salió con él a la vereda y se sentaron en el escalón, como dos adolescentes que no quieren crecer demasiado rápido. La calle estaba casi vacía. Un repartidor dejó una caja y saludó con la cabeza. El mundo, por una vez, no tenía prisa. «Ayer me preguntaste, ¿y ahora?», dijo Alejandro. Yo dije, quiero quedarme. Hoy quiero ponerle piernas a esa frase. «¿Cómo se hace eso?», preguntó ella medio seria, medio jugando. «Con cosas pequeñas que se pueden sostener, sin discursos grandiosos, sin promesas imposibles». Sacó del bolsillo la nota arrugada con la cita. «El amor verdadero no se mide en años, sino en la profundidad del silencio que deja cuando se va». La alisó sobre su rodilla. «No quiero volver a dejar silencios de esos», continuó. «Si me tiembla algo, lo digo. Si me falta, lo busco. Si me duele, lo nombro. Si me equivoco, pido perdón. Y si me pierdo, que sea contigo para encontrarnos juntos». Laura lo escuchó sin parpadear. En su rostro había emoción y también prudencia, la sabiduría de quien sabe que el amor después de la tormenta se riega con constancia. «¿Y tú?», preguntó él con ternura. «¿Qué necesitas?». «Que te quedes presente», respondió. «No perfecto, no heroico, no infalible, presente. Que celebremos lo simple, el café bien hecho, el libro subrayado, la caminata al mirador, el pan de la tarde. Que si un día nos duele, nos duela del mismo lado». Él sonrió como quien firma un acuerdo digno. «Entonces hoy comenzamos», dijo. «Y mañana también». Abrieron el café entre los dos. Él limpió mesas, ella amasó bizcochos. Él aprendió a dibujar corazones torpes en la espuma. Ella se rió cada vez que el corazón le salía como un trébol. A media mañana, entró doña Rosa con gardenias envueltas en papel. Dejó el ramo sobre la barra. «Para celebrar lo que vuelve sin llegar tarde», declaró guiñando un ojo. Laura acercó las flores al rostro. El olor la devolvió a tantas tardes. Colocó el ramo en un jarrón transparente frente al ventanal. Afuera, dos niños pegaban sus narices al vidrio, fascinados por los libros. Alejandro les abrió y les regaló un cuento ilustrado que hablaba de cometas y promesas. Los chicos se fueron brincando, como si hubieran ganado un mapa. El rumor corrió por el barrio. Alejandro volvió. Lo vieron con Laura. Dicen que se reencuentran. Hubo quien torció la boca, quien se alegró de verdad, quien dijo el amor siempre vuelve con agua, y quien prefirió no opinar. A ninguno de los dos les pesó. Lo que importaba era la mesa compartida, el plato lavado entre risas, la lista de compras tachada de a dos. Por la tarde, caminaron hasta el cementerio. En el camino el viento trajo olor a eucalipto. Alejandro llevó una sola gardenia. No llevaba discursos. Frente a la lápida de su padre respiró hondo. «No vengo a discutir contigo», dijo sin dureza. «Vengo a decirte que aprendí, que cuidar no es alejar, que amar no es decidir por el otro, que tu miedo fue tuyo, pero no volverá a ser el mío». Dejó la flor. La piedra fría no respondió. El corazón tibio sí. Laura apretó su mano. No dijo «ya pasó», no dijo «fue para bien». Solo se quedó. A veces la compañía es la única teología que cura. Al salir tomaron la calle del río. El agua corría mansa, como si supiera que las prisas estaban prohibidas ese día. En el puente, un niño lanzó un barquito de papel. Ellos lo siguieron con la mirada hasta que se perdió tras una curva. Alejandro recordó el colgante, ahora en el cuello de Laura, y le tembló una sonrisa. «¿Cómo se siente por fin llevarlo?». «Como si el tiempo me alcanzara», dijo ella. «No para atrás, para adelante». En la esquina del parque, un músico callejero tocaba una samba. Laura tiró de él con picardía. «Dijiste cosas pequeñas. Bailar una canción en la calle cuenta como pequeña, ¿no?». «Cuenta como grande en mi lista», contestó él. Bailaron. Torpes primero, dueños luego, con esa elegancia desobediente de quienes bailan para sí. Nadie aplaudió, porque no era show, era intimidad abierta como ventana. Cuando pararon, se miraron con esa gratitud que nadie puede comprar. Al día siguiente, inauguraron un rito. Los jueves de mirador. Subían al atardecer, llevaban pan y termo, leían en voz alta. Algunas veces hablaban de lo que pudieron haber sido.
la mayoría de lo que ya estaban siendo. Alejandro descubrió que su ciudad tenía más tonos que los de su memoria. El naranja que se pega a las paredes, el violeta que se acuesta en los cerros, el azul que perdona a las 8:20. Laura descubrió que él tenía silencios nuevos, menos afilados, más habitables. Una semana después, Alejandro hizo otra peregrinación. Tocó el timbre de la casa de su hermano. Tardaron en abrir. Hubo un abrazo brusco, un reproche legítimo, un café incómodo, 2 risas recordadas, 3 fotos viejas sobre la mesa. Al despedirse, pactaron un almuerzo de domingo. Avisó a Laura con un mensaje. Jueves de mirador, domingo de familia. El tiempo se está ordenando por dentro. Ella respondió con una foto de 2 tazas. Te espero con pan y noticia. La noticia era el club de lectura del café. Laura lo había soñado. Ahora con él lo puso en marcha. Llegaron jóvenes, una maestra jubilada, un panadero que escribía versos en el reverso de las facturas y una chica que no sabía por dónde empezar pero quería escuchar. Se leyeron poemas de regreso, cartas que se dicen tarde, páginas subrayadas que sanan. Alejandro se animó a leer la cita que llevaba doblada. Hubo silencio de esos que arropan y un aplauso que no necesitó barras ni escenario. No faltaron tropiezos. Un viernes, Alejandro recibió una oferta de trabajo tentadora. En otra ciudad, sintió el viejo tirón del éxito, el pellizco del ego, la costumbre de huir antes de comprometerse. No dijo nada en el momento. Esa noche, Laura notó el desorden mínimo en sus ojos, lo conocía. Dilo, pidió con ternura. Me ofrecieron irme otra vez, confesó. Un cargo grande, dinero, viaje, brillo, vacío. ¿Qué quieres tú?, preguntó ella, y en tú cabía el niño, el adulto, el de ayer y el de mañana. Quedarme, respondió sorprendido por lo simple que sonó. No porque tuviera miedo antes, porque tengo amor ahora. Se abrazaron. No celebraron haber vencido la tentación. Celebraron haber elegido juntos. Al día siguiente, él escribió un correo breve, sincero y elegante. Gracias. Mi lugar está aquí. Luego salió a comprar harina y naranjas. Aquella tarde hornearon tortas para el club. La casa olió a infancia sin nostalgia llorosa. Infancia que se vive de nuevo sin ser niña. Hubo también conversaciones difíciles. Un martes, en medio del ajetreo, discutieron por una tontería. Mesas desordenadas, reservas mal anotadas, un pedido extraviado. Alejandro, cansado, alzó un poco la voz. Laura, herida por el eco de viejos abandonos, se cerró. El café quedó en silencio. Ni la radio supo qué canción poner. Ella se refugió en la trastienda. Él se quedó de pie, con las manos sin saber dónde. Pasaron minutos densos. Alejandro respiró. Golpeó con suavidad la puerta. ¿Puedo entrar? Laura no respondió. Él abrió un poco. No invadió. Dejó sobre la mesa un papelito. Aprendí a decir perdón despacio para que me entiendas. Se sentó en el suelo, al otro lado de la puerta, como quien vela sin urgir. Laura abrió. Tenía los ojos húmedos, no de rabia, de susto. Él no se defendió, no explicó, no arrojó razones como escudos. Dijo lo único pertinente. Lo siento. No quiero tener razón. Quiero tenerte cerca. El abrazo que siguió fue sin épica, un abrazo artesanal, con olor a harina y a lavanda de trapo de cocina. La radio, que había esperado su cue, puso un bolero. Volvieron a la barra. Sirvieron cafés, ataron la discusión con hilo invisible y fuerte. El hilo de la humildad. Los domingos se volvieron sagrados. Almuerzo con el hermano. Sobremesa larga. Sobremesa que ventiló años de malentendidos y también de cariño torpe. Laura llevó postres. Alejandro, paciencia. Hicieron un álbum nuevo, no para borrar fotos antiguas, sino para que las viejas no fueran las únicas que contaran su historia. Un sobrino preguntó si ellos dos se casarían. Risas, miradas, manos entrelazadas debajo de la mesa. No hubo respuesta programática. Hubo un tal vez con sabor así cuando el alma lo pida. Una tarde, Laura propuso algo audaz y manso. Quiero que pintemos la pared del fondo del café, dijo. No con publicidad, con nuestra historia. El tren, el puente, la lluvia, la carta, la mirada. Invitaron al músico callejero y a la maestra jubilada, a los chicos del club y a Doña Rosa. Cada quien aportó un color, un trazo,
una palabra. Sobre la pared nacieron un cielo violeta, dos siluetas bajo un paraguas, una baranda de puente y en letras minúsculas esparcidas como estrellas. Siempre estuviste aquí. Alejandro tomó un pincel fino y pintó un pequeño colgante plateado junto a la bufanda roja de ella. Laura añadió gardenias escondidas entre los libros. Pintar fue otra manera de decir nos quedamos. A los 3 meses del regreso, encontraron un piso pequeño en la calle de los Sauces, 2 balcones, una cocina que pedía risas, una mesa vieja con marcas de vasos, una pared blanca que reclamaba fotos. No hubo mudanza ostentosa. Hubo cajas con libros, plantas rescatadas del café, 2 tazas con iniciales y una radio que bailaba cuando la desenchufaban. La primera noche, colgaron en el recibidor una copia de la cita. El amor verdadero no se mide en años. Debajo, un percherito con 2 abrigos y un paraguas que prometía estar listo para la próxima lluvia bendita. Hicieron su inventario de cosas que importan. Pan, silencio, manos, mirar el cielo, perdón, risas, leer en voz alta, bailar cuando nadie mira, decir lo siento antes de dormir, encender una vela en días difíciles, llevar gardenias a la tumba sin rencor, llamar al hermano, cuidar el negocio, cuidar el nosotros. No faltó Dios, pero en voz baja, en gratitudes cortas, en gracias por este día al cerrar la ventana. El reencuentro con la ciudad fue mutuo. Santa Esperanza comenzó a verlos como parte del paisaje que sana. Ellos en el banco del mirador, ellos en la cola del cine reabierto para ciclos de películas clásicas, ahora con aire acondicionado, ellos ofreciendo lectura de cartas de papel los sábados por la tarde, no para adivinar futuros, sino para honrar pasados. La gente traía cartas que nunca envió. Se leían, se lloraban, se guardaban o se dejaban en una cesta de mimbre con un lazo. Esto es un museo del valor, dijo alguien. Y así se quedó. La noche del aniversario del regreso, el café cerró temprano. Subieron al mirador con una manta y 2 termos. El cielo traía una fila de nubes como barquitos. Hablaron de viajes que quizá harían cerca para volver a dormir en casa, de nombres que le pondrían a un gato, de recetas nuevas, de poner una estantería de libros que nos curaron. También hablaron del miedo que cada tanto asoma y de cómo presentarle té y asiento cuando llegue, en vez de dejar que patee puertas. Alejandro, mirando el valle, dijo: «Hay una frase tuya que me cambió la brújula. No me prometas, acompáñame. La tengo clavada aquí». Y se tocó el pecho exacto. Prometer es fácil, acompañar es oficio. Laura recostó la cabeza en su hombro. Y tú aprendiste el oficio muy bien. Bajaron cuando el frío les aconsejó sopa. En casa, la radio puso un tema que se parecía a su historia. No bailaron. Se quedaron quietos, escuchando. A mitad de canción, Laura apagó la luz. La oscuridad no dio miedo. Era otra manera de mirar lo mismo. El narrador, con su voz cálida que abraza, recoge el hilo para tejer la última puntada. Decidir empezar de nuevo no es borrar lo vivido, sino integrarlo con respeto. Alejandro y Laura no volvieron al punto de partida. Eran otros, con grietas que ya no escondían, con paciencia aprendida en las salas de espera del corazón. No se juraron eternidades, se dieron el hoy entero, y el hoy, repetido con fidelidad, construye futuros que no necesitan juramentos rimbombantes. Hubo un día especial que la ciudad recordaría con sonrisa, el del primer atardecer compartido como costumbre, al que invitaron a quien quisiera estar. Colgaron una cartulina en el café. Si una mirada te cambió todo, tráela al mirador, celebremos. Llegaron parejas jóvenes, señores solos con fotos en la billetera, amigas de toda la vida, una madre con su hija de la mano. Cada cual llevó una vela. Nadie hizo discursos. Alejandro solo dijo: «La vida se parte a veces, pero también se cose. Gracias por venir a coser con nosotros». Encendieron las velas. El viento hizo de las llamas un coro breve. La ciudad desde abajo vio brillar la colina como un cielo a ras del suelo. Al terminar, dejaron las velas en una caja de metal. Laura la etiquetó: «Para los días difíciles». Desde entonces, cada vez que alguien llegaba al café con la mirada caída, ellos abrían la caja y encendían una, no para cambiar el mundo,
para alumbrar 5 centímetros de mesa. Aquel mismo mes el cine restaurado proyectó aquella película de hace años. Compraron 2 entradas, palomitas, ahora compartidas con reglas claras, y se sentaron en la fila 7. El aire acondicionado funcionaba demasiado bien. Alejandro le puso su abrigo sobre los hombros a Laura, y ella, de puro gusto, fingió que seguía teniendo frío. Las manos se encontraron sin buscarse. Un adolescente 2 filas atrás murmuró: «¡Qué lindo!» sin ironía. Volviendo a casa, lloviznó. No se cubrieron. Sabían que esa agua había bautizado su regreso. En la puerta, antes de entrar, Laura dijo: «Mírame». Él la miró. «¿Qué ves?», preguntó ella. «Casa», respondió él. No dijo: «Tú eres mi casa». Lo pensó. Aprendió que algunas frases se regalan con actos. Abrió la puerta, la dejó pasar. Ella encendió la lámpara chica del recibidor. Él puso agua para té. Ella sacó pan de ayer y lo tostó. Él sirvió miel. Ella eligió un disco. Él bajó el volumen a la mitad. Imaginaron su futuro en tareas pequeñas. Un hombro que siempre está. Un sillón que asienta todas las espaldas. Una mesa que amasa todas las penas. El domingo siguiente, el hermano de Alejandro llegó con su familia. Trajeron una foto del padre joven, sin bastón, con la camisa abierta al sol. La apoyaron sobre la heladera con un imán de tomate. No para mirar todos los días con melancolía, sino para poder de tanto en tanto decir: «De aquí venimos y aquí elegimos ir distinto». Rieron de recuerdos y también de lo que entonces no supieron ver. Laura, lavando las copas, se sorprendió cantando. Alejandro, secándolas, hizo segundas voces con torpeza feliz. La familia se fue tarde. La casa quedó tibia. Antes de dormir, él escribió una línea en una libreta que guardaban en la cocina. Hoy el amor llegó puntualmente a la hora de la sobremesa. La ciudad siguió cambiando, como deben cambiar las ciudades vivas. También lo hicieron ellos. Hubo días de cansancio, de no me alcanza, de hoy no me encuentro, de perdona si no estoy brillante. En esos días se aferraron al pacto, nada de silencios punitivos. Se aprendieron de memoria esas frases que sostienen: «Estoy aquí. Vamos lentos, duerme, yo me encargo. Tomemos aire. Salgamos a mirar el cielo. No hace falta arreglarlo todo hoy». Y cada tanto, sin avisar, la vida les regaló postales. Una pareja de ancianos de la mano en la plaza. Un niño que devolvió una moneda caída. Un arco iris corto entre la iglesia y el mercado. Una carta agradecida, dejada bajo la máquina de café por una chica, que después de escuchar sus lecturas, decidió escribirle a su madre. Una gardenia que duró más de lo que suelen durar las gardenias. Una lluvia que llegó a tiempo para calmar un día caliente. La última escena pertenece a un atardecer manso. El sol, haciendo su oficio de despedirse bonito, pinta de miel los balcones. Laura y Alejandro caminan por la senda del río. No hablan, las manos unidas. Hay niños que corren, una bicicleta vieja que suena, un perro que los reconoce y demanda caricias. Se sientan en el banco de siempre. El agua pasa. Las hojas inclinan cabezas. El mundo parece haber entendido la consigna. No hace falta ruido. Él saca de su bolsillo la nota ya gastada. La mira, sonríe y se la entrega. ¿Te acuerdas?, dice. Claro, responde ella. Pero ahora escribiría algo al dorso. Da vuelta el papel y con el bolígrafo que guarda en el bolso, traza despacio. A veces, el amor no llega tarde. Llega cuando por fin somos capaces de cuidarlo. Le pasa el papel. Él lo guarda. Esta vez no en el bolsillo, sino en la billetera detrás de la foto del mirador. Se quedan mirando la corriente un rato más. Luego se levantan. Caminan sin promesas grandilocuentes, sin juramentos de cine, sin música de orquesta. Caminan con algo mejor, corazón limpio. El narrador que los acompañó como un amigo discreto se despide. Si alguna vez creíste que estabas llegando tarde a tu propia vida, recuerda a Alejandro y a Laura. 10 años después, una sola mirada bastó para recordarles que el amor no había caducado. Solo esperaba el momento en que ambos estuvieran listos. Porque el amor verdadero no humilla, cura. El orgullo ata. El perdón libera. Y la verdad, cuando se dice con ternura, sostiene para toda la vida. No existe pareja perfecta.
Existe pareja que decide reemprender el camino, un día a la vez con humildad y esperanza. La cámara se abre. La ciudad enciende luces. Ellos se alejan pequeños, bajo un cielo que ya conoce sus nombres. El viento lleva una frase que no pertenece a nadie y a todos. No llegaste tarde. Llegaste al tiempo de tu alma. El resto, como el pan, la lluvia y las gardenias, se repite. Y en esa repetición está el milagro. Antes de irte, suscríbete al canal para más historias que sanan y reconcilian el corazón. Y ahora en tu pantalla está apareciendo otra historia emocionante de reencuentro y segundas oportunidades. Haz clic y acompáñanos. Dios los bendiga.